Buenas tardes para todos y buen almuerzo. Bon appétit, como dicen en Europa. Lamentablemente, nuestro presidente Abu Chalha tuvo un pequeño quebranto de salud y yo estoy tratando de sustituirlo. Lo mejor de mí que puedo para sustituirlo. En nombre del Consejo Directivo de ADM, reciban una cálida bienvenida. Lo que quisiera ante, una sala tan repleta y, con gente tan importante, acercar un saludo especial a todas las autoridades que tenemos hoy acá en esta sala, muchas autoridades, la enorme cantidad de diplomáticos que nos honran con su presencia, con sus consejos, con su amistad. Realmente es de destacar. Los alumnos de la Universidad de la Empresa, los amigos, los socios, etc. A todos ellos, muchísimas gracias por su presencia. Es indudable que estamos viviendo un momento muy especial en el mundo. Tenemos, en el momento, lo que se ha dado en llamar una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Yo me parece que el término guerra es un poco fuerte. Yo diría profundas desavenencias comerciales que indudablemente tienen repercusión, en el resto del mundo. Estamos en un mundo globalizado y, por lo tanto, todo lo que ocurra, en esas regiones lejanas, pero a su vez tan poderosas, tiene una repercusión aquí en la región y en el Uruguay precisamente. Por eso, es muy adecuado fue la elección, de nuestro orador del día de hoy, que es un economista con amplios conocimientos, con lo cual, nos va a ayudar un poco, tal vez, a saber lo que pasa en la región o lo que tiene en la región, o, lo que pasa en el resto del mundo, ya que en el mundo hay ahora más aranceles, más fuertes, menos comercio, etc. Por lo tanto, nuestro orador de hoy, realmente, yo diría es un lujo, no sé si la palabra es la adecuada, pero nos viene muy bien lo que él nos pueda contar. Así que, Alberto Graña, pido por favor si puedes acercarte al podio, hacer tu exposición, pero antes, y como es norma, te vamos a obsequiar un cuadro para plasmar, como en cada evento, la entrega de una obra de un artista plástico nacional. Alberto, ahora sí, bienvenido. Gracias. Bien, muchas gracias a ADM por la invitación. Es un gusto estar aquí, compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos análisis de la coyuntura en la que estamos viviendo. De hecho, el título de la presentación precisamente ilustra de qué se trata. Es Uruguay, el Banco Central, ante los desafíos de la coyuntura global, regional y doméstica. Como dijo Boris correctamente, estamos en un contexto global complejo. Vamos ahora a entrar a ver un poquito más en detalle, pero claramente lo que señalaba Boris con toda razón es un escenario donde las dos principales potencias del mundo están embarcados en una guerra comercial que, como vamos a ver, está empezando a tomar carices que son preocupantes. El orden de la exposición, entonces, es el siguiente. En primer lugar, vamos a abordar el entorno global y regional. Luego, Uruguay en la coyuntura actual. La respuesta de política monetaria. La evolución del tipo de cambio, que seguramente es uno de los temas que concitan interés. El rol del Banco Central del Uruguay en este contexto. La construcción institucional que hemos formado con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la creación del Comité de Coordinación de Deuda Pública, que, como vamos a ver, ha permitido un enfoque integral de la hoja de balance del sector público, la situación del sistema financiero y otras fortalezas de Uruguay que vamos a mencionar. El entorno global y regional, entonces, acá vemos
un índice que mide el índice global de incertidumbre de política económica, que es el color mostaza, que como podemos ver en el último tiempo ha tenido incrementos bastante importantes. Como todos sabemos, la incertidumbre política, cuando viene de la mano de quienes toman las decisiones son actores y gobiernos relevantes, no es una buena consejera para el clima de negocios. Lo podemos palpar, además de lo que mencionaba Boris acerca de China y Estados Unidos, aquí en la región y en el vecindario. Las consecuencias que tiene la incertidumbre política, la incertidumbre con respecto a las políticas de Estado. No estamos hablando de cuestiones político-partidarias, sino políticas de Estado. Y cuando esas políticas de Estado en los temas de política comercial, de política económica, no son claras, bueno, pasa esto que estamos viendo en la gráfica del índice global de incertidumbre política. Y de la mano de eso, como decíamos que no es bueno para el clima de negocios, tampoco lo es para los mercados financieros en particular, tenemos el índice de volatilidad accionario, que es el VIX, que se mide en el eje derecho. Y en el trasfondo de esto tenemos, como mencionábamos, la guerra comercial de Estados Unidos-China y dificultades en Europa, el tan llevado y traído Brexit y los problemas que eso ha generado en el Reino Unido, la situación en Italia, que desde el punto de vista presupuestal enciende algunas luces amarillas y controversias con las autoridades de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, Alemania, que se ha enlentecido y era bastante el motor de Europa, y la creciente aparición y surgimiento de corrientes proteccionistas y populistas. Bueno, todo este combo obviamente no es bueno para el clima de negocios a escala global. Si vamos más específicamente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, tenemos que a partir del 1 de junio se van a incrementar del 10 al 25%, de acuerdo a lo que anunció el gobierno de Estados Unidos, tarifas por el equivalente de 200.000 millones de dólares de importaciones de Estados Unidos desde China, con la amenaza de incrementarlo al total del universo de las exportaciones de China a Estados Unidos, agregándole esos 287.000 millones de dólares que figuran en el gráfico azul. Y vemos también, obviamente, cuál ha sido la respuesta de China. Primero 54.000 millones, luego los 66.000 que recientemente fueron resueltos. Ya con esto es suficiente para imaginarse y avisorar un panorama complejo. Sin embargo, además del tema aranceles, recientemente hemos escuchado y nos hemos enterado acerca de la extensión de esta guerra comercial para incluir determinado tipo de políticas respecto a determinado tipo de empresas en el campo tecnológico. Y entre ayer y hoy se conocieron también noticias provenientes, en este caso, de China, acerca de cómo iban a proteger de alguna manera, en el marco de este conflicto, minerales que son críticos para varios procesos de tecnología avanzada. El famoso concepto de Rare Earth, que la verdad me cuesta traducirlo al español porque tierra rara suena muy raro, pero bueno, el concepto de lo que estoy hablando es China produce entre 70 y el 80% en el mundo de este tipo de materiales que son críticos para las cadenas de valor y de proveedores. ¿Qué repercusiones trae esto a escala global? Bueno, no son nada buenas, ¿no? Genera grietas en la arquitectura del comercio global. Claramente, todo lo que refiere a las políticas comerciales, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, empieza a sufrir tensiones serias. Deteriora el clima de negocios internacional, posterga decisiones de inversión,
afecta a cadenas de valor y de proveedores, aumenta la incertidumbre a escala global y la aversión al riesgo. De vuelta, una conjunción de factores que no son nada buenos. Aquí hay muchos empresarios que tienen claro el rol importantísimo que tienen, conocer reglas de juegos estables, creíbles, poder planificar en qué cadena de valor o en qué cadena de proveedores se va a insertar la producción de lo que fuera de la firma respectiva. Por lo tanto, estas repercusiones globales que estamos señalando no son nada buenas para el clima de negocio. Corolario de todo esto, y bueno, esto va a implicar y ya está implicando un menor crecimiento a escala global. Y junto con eso, un aumento, como mencionamos antes, de la aversión al riesgo a escala global. Y acá pasa algo interesante que ya lo hemos visto en otros episodios. Cuando se incrementa el grado de aversión al riesgo a escala global y en los mercados financieros, y esto lo vimos inclusive en la crisis financiera de 2008-2009 en Estados Unidos, el refugio para muchos inversores a escala global son los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que podemos ver en esta gráfica es cómo se ha movido la estructura de tasa de interés o curva de rendimientos en Estados Unidos desde el último mes. Y lo que eso nos está mostrando es una fuerte caída de los rendimientos, que es lo mismo que decir suba de precios de los bonos de Estados Unidos, a raíz de la búsqueda de lo que muchos inversores consideran un refugio en tiempos turbulentos, tanto en términos de moneda como de riesgo crediticio, como de liquidez de este tipo de títulos. La contracara de esto es que ha estado pasando desde la escalada de la guerra comercial con los índices accionarios. Acá tenemos varios, el de la Bolsa de Shanghái, de Europa, el Bovespa, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, y ustedes ven ahí esa línea vertical que marca el anuncio hecho por el gobierno de Estados Unidos de un incremento de los aranceles de productos chinos. Y como vemos, eso ha traído, y como decíamos anteriormente, eso ha traído repercusiones en el crecimiento global, la proyección del Fondo Monetario en distintos momentos, lo vemos en la línea horizontal, con respecto al 2019, hasta junio del 2018 era 3,9 de crecimiento global, y ahí comienza una sucesión de revisiones a la baja, en octubre 3,7 para este año, en enero de este año 3,5, en abril, en ocasión de las reuniones de primavera, lo bajaron a 3,3%. La región, y como vamos a ver después, Uruguay no es obviamente inmune a este tipo de escenario, con el agravante de que la región ya tiene problemas idiosincráticos bastante serios. Acá vemos el crecimiento trimestre a trimestre analizado, y lo que vemos son proyecciones para Brasil de un crecimiento bastante modesto y que está siendo revisado a la baja a la luz de los problemas que todavía enfrenta la reforma previsional en ese país. Y en el caso de Argentina, bueno, viene de una gran caída del nivel de actividad económica el año pasado y con una proyección de todavía una caída para este año en el contexto de una situación muy compleja desde el punto de vista macroeconómico y político. Y es lo que mencionábamos antes. Hay cada vez un peso mayor de factores políticos en la inestabilidad macroeconómica, en la inestabilidad en los mercados financieros, en la medida en que pueden estar en discusión, como ya comentamos, aspectos que hacen a cambios importantes en el diseño de las políticas públicas. Pero no termina solo con, no alcanza con mencionar el crecimiento, las proyecciones de crecimiento macro en Brasil o las perspectivas en Argentina. De hecho, el resto de los países de América Latina también han venido revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento en este entorno global que señalábamos anteriormente. Y la cadena o el mecanismo de transmisión es claro, ¿verdad? Si decimos que se resquebraja la arquitectura de comercio internacional, se enrarece y empeora el clima de negocios,
bajan las inversiones. Bueno, todo eso genera un ciclo que no es nada positivo y un círculo vicioso del que esperemos la economía global y regional salga lo antes posible. Pero es bueno reiterar este contexto global y regional a la hora de poder discernir y analizar, bueno, en qué mundo estamos parados. Por eso el título de la presentación era El Banco Central de Uruguay ante los desafíos de la economía global y regional y doméstica. Seguimos con la región entonces, y ahí lo que vemos es una situación, como mencionamos anteriormente, muy compleja desde el punto de vista macroeconómico, en particular en Argentina, donde medimos en el eje derecho la inflación anual. Ahí realmente hay un problema. No es el caso el problema de la inflación en Brasil, felizmente. Y a nivel de los tipos de cambio, bueno, vemos la evolución que ha tenido el peso argentino desde que estalló la crisis hace aproximadamente un año, y los indicadores fiscales y de cuenta corriente, en el caso de Argentina, nos siguen mostrando aún una situación compleja que hace que las políticas macroeconómicas sigan persiguiendo un ajuste de esas cuentas, del sector externo de la economía, de la cuenta corriente, que todavía está en déficit, y del déficit fiscal, que no incluye al Banco Central de la República Argentina. Si lo incluyéramos, estaríamos hablando de más de un 7% del producto de déficit fiscal en ese país. Y en el caso de Brasil, la cuenta corriente no presenta problemas, pero el resultado global del sector público, inclusive el déficit de la seguridad social, sí es un problema. Por eso comentábamos que está en la agenda y en el análisis de todos los actores económicos y políticos en Brasil el futuro de esa reforma previsional. Bueno, perfecto. En este mundo estamos viviendo, en esta región estamos viviendo, ¿cómo estamos nosotros? Decíamos que ningún país es inmune al ciclo económico global, y lo que podemos ver acá es cómo el producto externo relevante para Uruguay, o sea, el crecimiento económico de economías relevantes para Uruguay, entre las que están nuestros vecinos, China y otros países ponderados por su peso de comercio exterior, se ha desacelerado notoriamente en los últimos años. Estamos con un promedio de 4,2 y pasamos a un promedio de 2,3. Ese enlentecimiento del PIB de nuestros principales socios comerciales ha llevado a, entre otros factores, no solo, pero ha contribuido a el enlentecimiento de la actividad económica en Uruguay, que todos conocemos, con el consecuente aumento del desempleo, lo cual obviamente es un foco de atención para toda la política económica. ¿Y qué respuesta en este contexto global, regional y doméstico ofrece el Banco Central en términos de política monetaria? Aquí tenemos la evolución de la inflación y las expectativas de inflación. En la línea roja tenemos las expectativas a 24 meses y en la línea azul la inflación efectiva. Y lo que vemos es que ha habido un aumento, sobre esto vamos a volver en un minutito, de la tasa de inflación, y ha habido un aumento de las expectativas de inflación. Y obviamente eso, desde el punto de vista de la política monetaria, implica un desafío e implica también una respuesta adecuada. En ese contexto, decimos acá, la política monetaria ha mantenido, lo dijimos en el último comunicado de Copom, un sesgo contractivo adecuado a la fase del ciclo económico. Nosotros vemos acá la evolución del crecimiento de los medios de pago con relación al rango meta. Vemos que en el último trimestre, culminado a fines de marzo, crecieron los medios de pago por sobre el rango anunciado. Y esto es una buena noticia en el sentido que el grado de monetización y la demanda de dinero y consecuentemente los medios de pago aumentan. Y consecuentemente con eso el Banco Central, como ha hecho en otros periodos, ha convalidado ese aumento de la demanda de dinero, permitiendo que los medios de pago crecieran por sobre la referencia indicativa en la medida en que había un aumento genuino de la demanda de dinero.
Las tasas adjudicadas en las licitaciones de letra de regulación a distintos plazos, de 30 días hasta 2 años, han mostrado desde mediados de 2017 un patrón bastante estable, y el promedio ponderado de la curva de rendimientos, ponderado por stock circulante a distintos plazos, es 9,7%. Es decir, una tasa de interés nominal y por lo tanto real adecuada a la fase del ciclo económico. ¿Y por qué subrayamos adecuada a la fase del ciclo económico? Bueno, porque uno podría decir la inflación está fuera del rango meta, las expectativas también, hagamos un buen apretón monetario, llevemos la tasa nominal al 15% y la real al 6%, y entonces rápidamente se cura la inflación, lo cual es parcialmente cierto, pero no es toda la verdad. Pero si nosotros estamos en una fase del ciclo económico de desaceleración, está en la tapa del libro, que muchos de nosotros estudiamos, que la política económica, y en este caso la monetaria, no se puede volver procíclica. Tampoco quiere decir, obviamente, que sea expansiva, ni siquiera neutra. Es contractiva, porque por eso mencionábamos que esta tasa nominal del 9,7% en promedio y real en el entorno del 2% aproximadamente, es una tasa muy razonable en esta fase del ciclo económico como señalizadora de la instancia de política monetaria. Entonces, voy a recitar acá una frase muy divertida de Easterly, que en uno de los papers que enseñamos en facultad, hablando en el caso de política fiscal y de la inconveniencia de tener políticas fiscales procíclicas, decía al inicio de uno de los capítulos: nunca tomes un somnífero y un laxante en la misma noche. Y le adjudicaba este dicho a una tía de él, lo que vaya uno a saber si es verdad o no, pero es muy ocurrente e ilustra la inconveniencia de la prociclicidad de las políticas económicas, y esto vale para lo monetario, pero también vale para lo fiscal. Hemos visto muchos casos, incluido el nuestro, de procesos bruscos de ajuste fiscal con metas de déficit cero, etcétera, etcétera, abruptamente en contexto de crisis, que felizmente no es el caso de Uruguay de ninguna manera, y las consecuencias de agravar la recesión en los países donde en medio de una desaceleración económica se aplican políticas económicas, monetarias o fiscales procíclicas, es decir, la economía cae, entonces ajustamos más y sigue cayendo en un círculo vicioso que, entre otras cosas, como todos sabemos, cuando cae el nivel de actividad económica, cae la recaudación y endógenamente el resultado fiscal tiende a empeorar. Pero en todo caso, desde la perspectiva monetaria, decíamos y sostenemos que la política monetaria está en una instancia que, de acuerdo al ciclo económico, nos parece razonablemente constructiva. Algo que todos estamos esperando, la evolución del tipo de cambio. Acá vemos en el último año la evolución del tipo de cambio en el entorno internacional. Uruguay es la línea azul, que está por debajo, y bueno, arriba tenemos una línea azul oscura, que es la evolución del tipo de cambio en nuestro país vecino, del otro lado del río. Esto está todo indizado a una base de hace un año, 22 de mayo de 2018. Y como podemos apreciar, la evolución del tipo de cambio en Uruguay ha acompañado la de países que de una forma u otra son referentes. El índice Bloomberg es un índice compuesto por todas las monedas con respecto al dólar, y después Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Sudáfrica son países relevantes a la hora de analizar la evolución del tipo de cambio en Uruguay. Y este es el tipo de cambio nominal. En este cuadro lo que vemos en el último año móvil es la depreciación de diferentes monedas y las tasas de inflación anuales en el último año móvil. Y vemos que, bueno, Argentina presenta una depreciación en el último año móvil del 80% y una inflación del 55%. Sudáfrica, una depreciación del 18% y una inflación de 4,5%. Uruguay, una depreciación de 12,7%. Australia, 9%. Brasil, 7,7% en el último año móvil siempre. Nueva Zelanda. Y acá es interesante
ver un tema que a nosotros siempre nos preocupa y que en el próximo cuadro también va a surgir. Uno, en el análisis de la política económica, de los equilibrios macroeconómicos, tiene que analizar la evolución del tipo de cambio nominal, pero también tiene que analizar la evolución del tipo de cambio real. Es decir, considerar los factores inflacionarios domésticos a la hora de tener una medición más adecuada de el alineamiento o no del tipo de cambio real efectivo. Si vemos en el último año, en lo que va del año, la situación es esta que presentamos aquí: Argentina 18,7%, Uruguay 8,3% de depreciación, Brasil 6,2%, Nueva Zelanda 2,6%, Sudáfrica 2,2%, Australia 1,9%. Y acá un comentario con respecto a la evolución del tipo de cambio más reciente en Uruguay. No es casualidad que desde que comenzó este año hasta ahora, la moneda que más se ha depreciado en la región y frente a competidores directos sea el peso uruguayo, después del argentino. Argentina es un país en crisis, lamentablemente, y lamentablemente no solo refiere a las repercusiones macroeconómicas en la región y en nuestro país, refiere a las repercusiones macroeconómicas en Argentina misma. Es un país hermano, no es nada lindo ver la situación que se ha generado ahí, las dificultades que hay, por lo tanto, lamentablemente no tiene solamente una acepción macroeconómica, ni desde la óptica de Uruguay, tiene una acepción bastante más profunda, es un sentir personal que quería compartir con ustedes. Decíamos entonces que Argentina, en medio de esa crisis, no podía ser el año pasado ni puede ser ahora el referente de hacia dónde tienen que ir las monedas de la región, incluida la nuestra, obviamente. ¿Por qué? Porque es un país en crisis. Y nadie quiere tener una evolución del tipo de cambio similar a la de un país en crisis. La crisis argentina ha implicado que, a pesar del ajuste de precios relativos con la región, que vaya sí tuvo su impacto en distintos sectores, en Argentina, desgraciadamente, la pérdida de poder real, de ingreso real de los hogares, ha llevado a una caída del turismo interno, y mucho más que el turismo interno, del consumo de bienes y servicios básicos. Entonces, pensar que la evolución del tipo de cambio en Uruguay, desde el punto de vista de la competitividad, por ejemplo, en el sector turístico, solamente depende de depreciar el peso tan rápido como el argentino, me parece que es un grave, profundo error, y que uno lo escucha con todo respeto, por supuesto, todas las opiniones son respetables, pero se está perdiendo de vista en ese razonamiento que nos parece un poco simplista, que el problema no es el tipo de cambio en la Argentina versus Uruguay, el problema es el poder adquisitivo medido en la Argentina, dada la tasa de inflación que tienen y dada el aumento de desempleo y la recesión en la que se encuentra ese país. Ahí ya el problema no es un problema cambiario, es un problema de pérdida muy fuerte y muy súbita de ingreso real de los hogares y de expectativas marcadas por pesimismo, incertidumbre, etc. Entonces, en resumen, lo que vemos es, desde que comenzó este año, Uruguay es, después de Argentina, en América Latina y con respecto a competidores directos nuestros, la moneda que se ha depreciado en términos nominales en mayor forma. De vuelta, yo insisto con lo que también vemos en este cuadro, que es el nivel de precios. No olvidemos que en términos de tipo de cambio real y la contribución del tipo de cambio real a la competitividad, no basta mirar, decíamos, solamente el tipo de cambio nominal, hay que mirar los precios, y ahí hay un trabajo que tenemos por delante, no solo el Banco Central, no solo las autoridades económicas, todos los actores económicos relevantes, para entender de que el problema de la inflación la inflación, mejor dicho, es una variable clave a la hora de determinar
la competitividad de un país. No es solamente alegremente que suba el tipo de cambio nominal, sino hay que mantener otras variables macroeconómicas bajo control, entre otras la tasa de inflación. No voy a incursionar aquí, de hecho ni siquiera hay una lámina, en otros factores determinantes de la competitividad, pero sí los voy a mencionar. No es solamente el tipo de cambio nominal, no es solamente el tipo de cambio real, hay factores estructurales que tienen que ver con la productividad, con la tecnología y con la inserción internacional económica de Uruguay, que también juegan y mucho en este contexto. Decía que si no fuéramos a analizar eso nos vamos completamente de tema y ya nos quedamos a comer el postre, la merienda y quizás la cena. Así que bueno, simplemente eran comentarios que no quería dejar pasar. Decíamos que, hablando, ahora estamos todos almorzando, no hay almuerzos gratis. Y no hay almuerzos gratis porque la suba del tipo de cambio en una economía como la uruguaya se traslada al nivel de precios vía los no transables y otros canales. Entonces, el aumento del tipo de cambio tiene su correlato en un aumento en la tasa de inflación. No es grave, no es serio, no es preocupante. Felizmente Uruguay tiene una situación macroeconómica absolutamente controlada, pero dos comentarios. Cuidado, porque ser autocomplacientes en esto hace que las cosas sucedan no en la dirección que deben ir. Y dos, hay un rango meta y nosotros vamos que es 3 a 7% para la tasa de inflación, establecido por el Comité de Coordinación Macroeconómica, y el Banco Central del Uruguay va a seguir trabajando para encauzar la inflación y las expectativas adentro de ese rango meta. La evolución del tipo de cambio real que mencionábamos, estas gráficas son un poco complejas y voy simplemente además no tengo un pointer, o sea que se vuelven extraordinariamente complejas comentarlas, pero decir en términos de bullets que desde finales de 2018, coincidentemente con lo que veíamos anteriormente de la evolución del tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real se deprecia un 3% en promedio desde el principio de este año hasta ahora y frente a competidores directos el tipo de cambio real se deprecia un 2% respecto de fines de 2018. Esto es una evolución razonable y adecuada para una variable que, como todos sabemos, es bastante relevante. El rol del BCU. Y acá nos estamos refiriendo sobre todo al rol del BCU en el mercado de cambios, más específicamente, más que desde la óptica solamente de la política monetaria, de la evolución de los agregados monetarios y de las tasas de interés. El mercado de cambios en nuestro país es pequeño, a una escala internacional, y muy sujeto a pocas variables, que no es el caso en otros países. Por ejemplo, Uruguay no tiene aún, vamos a llegar, estamos seguros, pero no lo tiene, mercados accionarios, que son un factor anticíclico importante en la volatilidad de los mercados cambiarios. Uruguay tiene un mercado de deuda pública y privada, un mercado de capitales que se está desarrollando, sí señor, y con pocos jugadores institucionales, algunos de ellos están mencionados aquí, los fondos de pensión, los bancos privados, los bancos públicos, y cambios en la perspectiva o en la visión de estos jugadores llevan a movimientos en el tipo de cambio que, si no son adecuadamente monitoreados y eventualmente manejados, puede generar algo que ya dijimos no es nada bueno para el clima de negocio, que es la volatilidad. Uruguay, yo veía el otro día un programa en la televisión con un periodista, analista económico, que señalaba que acá en Uruguay tenemos como una especie de patología con el dólar. Me causó un poco de gracia la expresión porque fue muy gráfica. Yo no voy a hablar de patología, pero claramente hay una cultura de pensar precios en dólares y de ver qué pasa con el dólar, y la confianza del consumidor va y viene en las distintas mediciones, en parte con la evolución del tipo de cambio. A veces ha caído en reacción a subas bruscas del tipo de cambio, por ejemplo. Pero en general, y más allá de esos elementos más de tipo psicológico, por decirlo de alguna manera, lo de la patología, la confianza, etcétera, que son percepciones, lo cierto es que
saltos bruscos en el tipo de cambio, en un sentido o en otro, generan volatilidad e incertidumbre en los cálculos de rentabilidad de los agentes económicos, y eso no es bueno. Agrego que en un contexto como el que está viviendo nuestro vecindario, y en particular la República Argentina, saltos bruscos en el tipo de cambio, cuando no hay ninguna razón ni fundamento para que ello ocurra aquí, no son buenos compañeros de ruta, porque no todos tenemos la misma información desde el punto de vista económico y financiero. Y hay agentes económicos que se pueden preguntar, bueno, ¿y qué está pasando acá? ¿Tendrá que ver lo de Argentina? ¿Es por eso? ¿Estamos en crisis como Argentina? ¿Argentina incide de alguna manera? Etcétera, etcétera. Por esa razón, el Banco Central, en periodos de flujos de capital y caídas del tipo de cambio, que todos recordamos, inclusive esta gráfica la podríamos haber llevado 2 o 3 años para atrás, hasta que cuando la Reserva Federal empezó su programa de estímulo en Estados Unidos, en las secuelas de la crisis financiera del 2008, y las intervenciones del Banco Central sosteniendo el tipo de cambio han sido sumamente importantes. Todos recordamos el último episodio, lo vemos aquí en la gráfica, fue a fines del año pasado y principios de este año, cuando el Banco Central compró más de 500 millones de dólares para evitar una caída indebida del tipo de cambio. Entonces, nos parece adecuado desde el punto de vista de la política monetaria y de la política económica, sin lugar a dudas, que el tipo de cambio siga las tendencias globales. Felizmente Uruguay dejó atrás, y otros países de la región también, regímenes de tipo de cambio fijo que trajeron consecuencias nefastas hasta la que tuvimos nosotros la crisis del 2002. A partir de ahí hubo una libre flotación del tipo de cambio. Pero como decíamos muchas veces, libre flotación es una cosa y tipo de cambio sumergible, lo aplicábamos cuando se iba para abajo el tipo de cambio de manera indebida, es otra, porque ahí ya no sería flotante, sería sumergible. Y en este caso de episodios de saltos abruptos al alza del tipo de cambio, tampoco queremos un cohete de la NASA en forma de tipo de cambio flotante que suba descontroladamente de un día para el otro. Y esas han sido las razones por las cuales nosotros hemos intervenido, como ustedes pueden ver en esta gráfica, con un rol contracíclico en el mercado de cambios. En posiciones vendedoras del mercado, el Banco Central ha sido comprador y viceversa. En posiciones compradoras de dólares, el Banco Central ha salido a mitigar las subas bruscas, como hemos hecho recientemente y como en el día de hoy estamos culminando con una operación de recompra de letras de regulación monetaria que ahora después voy a comentar. Entonces, tipo de cambio flotante sí, pero siguiendo las tendencias globales, por supuesto que sí. Por eso, cuando tuvimos que comprar, compramos, y cuando tuvimos que vender, vendimos. Saltos abruptos, ruido, volatilidad, no. ¿Qué ha pasado recientemente? Y esto es bueno comentarlo en este foro, porque creo que es bueno compartir algo que mencionábamos. Hay inversores institucionales de mucho porte en el mercado de capitales que administran fondos muy importantes, de miles de millones de dólares, y cuyos cambios de visión pueden llevar a episodios de ventas de dólares para pasaje a pesos, de acuerdo obviamente a una visión de mercado global, regional y doméstico totalmente legítima, o a episodios, como ha ocurrido recientemente, de compra de divisa extranjera, devuelto de acuerdo a la evaluación que se hace del entorno global y regional y dónde invertir los fondos. Todo eso nos parece perfecto, es parte del clima de negocios. Solo que si el porte de estos jugadores institucionales en su demanda por dólares no encuentra quien se los ofrezca, vía intervenciones en el mercado de contado o recompra de letras de regulación monetaria que facilite un cambio de portafolio en lo que refiere a la moneda, bueno, ahí se produce lo que nosotros mencionábamos, o se pueden producir saltos demasiado bruscos en el tipo de cambio, y que no son adecuados, como ya comentaba. De todas formas, reitero y recuerdo lo que mostrábamos unas diapos atrás. En lo que va del año, el peso uruguayo es a nivel regional
el que se ha depreciado más después del argentino y se ha depreciado bastante más que las monedas de algunos de nuestros competidores directos. Cabe preguntarse, bueno, el Banco Central ha usado sus reservas, ahora ha vendido un poco más de 500 millones de dólares en las últimas semanas, en mayo, que fue el mes más complejo, más agitado en el mercado de cambio por las razones que ya mencioné, por la irrupción de jugadores institucionales de mucho peso demandando dólares, que fue satisfecha, a nuestro entender adecuadamente. Pero cabe preguntarse, bueno, ¿qué margen tiene el Banco Central para moverse de esta manera en el mercado de cambios? Y en alguna medida ese margen está representado por lo que nosotros denominamos nivel de reservas de confort, que es, bueno, muy bien, el Banco Central tiene determinados riesgos a cubrir, tiene pasivos en materia de letras de regulación monetaria con el sistema financiero, en definitiva tiene deberes legales como en varios aspectos. Bueno, la sumatoria de todo eso en un evento extremo para la economía, en un stress test que realmente implica no solo una crisis en nuestro país vecino, sino una crisis mucho más generalizada a escala global, nos deja con un nivel de reservas internacionales que nos permite cubrir holgadamente y durante un tiempo más que prudencial todos este tipo de riesgos o de pasivos que tiene el Banco Central. De hecho, y lo vamos a ver en las láminas que vienen ahora, nosotros, desde el punto de vista de la política monetaria, como fruto de las intervenciones en el mercado cambiario en épocas recientes, pensemos nomás que estamos en mayo y estuvimos comprando hasta fines de febrero, principios de marzo, ¿verdad?, para que no cayera. Eso ha incrementado el stock de letras de regulación monetaria para esterilizar los pesos que el banco inyecta cada vez que compra dólares. Y para que la cantidad de dinero no se dispare con las consecuencias que todos sabemos tiene con respecto a tasas de interés, inflación, señales de política monetaria, etcétera, y expectativa de inflación, el banco ha tenido que esterilizarlo emitiendo letras. Y eso tiene un costo. Tiene un costo para fiscal y después aparece en el resultado fiscal consolidado de todo el sector público. Es decir, si bien las letras de regulación monetaria y el déficit para fiscal no es, desde el punto de vista analítico, exactamente lo mismo que puede ser un déficit fiscal de un gobierno central, hay que prestarle atención indudablemente y aparece en el numerito del 4,5% del déficit consolidado y es casi de ese 4,5, un 1%. Entonces, a nosotros vender dólares, recomprar letras, nos viene muy bien desde el punto de vista del resultado del Banco Central y desde el punto de vista patrimonial. Nosotros estos dólares que hemos estado vendiendo a los niveles actuales, obviamente los compramos en otras épocas en que el tipo de cambio caía, se iba para abajo indebidamente, como ya comenté, en niveles más bajos. Quiere decir que desde el punto de vista patrimonial, claramente es una evolución conveniente para el Banco Central la suba del tipo de cambio. Claramente, me apuro en decir que nosotros no hacemos política monetaria y nos guían nuestras intervenciones en el mercado cambiario el afán de tener ganancias patrimoniales. Simplemente comento que, ya que estamos, teníamos un nivel de reservas que nos permite intervenir como lo hemos hecho y eso va a mejorar el resultado del Banco Central vía menor stock de letras y va a tener un efecto positivo desde el punto de vista patrimonial. ¿Cómo hemos manejado todos estos avatares en el mercado de cambios y de capitales, en particular el mercado de deuda y en particular dentro del mercado de deuda pública? Bueno, acá cabe mencionar un logro muy importante de Uruguay, que es la creación de un comité de coordinación de deuda pública entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, que ha venido aplicando un enfoque integral de la hoja de balance del sector público. Es decir, vamos a mirar la hoja de balance, activos y pasivos, descalces de monedas, plazos, tipo de títulos, de todo, que se emiten de todo el sector público. Y eso nos ha permitido un manejo de la hoja de balance del Banco Central
como respuesta a los ciclos internacionales macrofinancieros, a través de este mecanismo de coordinación que yo señalaba, el Comité de Coordinación de Deuda Pública entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente la Unidad de Gestión de Deuda. Y a modo de ejemplo, en este primer ejemplo, vemos una operación típica, una típica operación conjunta MEF-BCU, donde el gobierno emite en el mercado doméstico deuda a largo plazo en diferentes monedas, puede ser nominal, unidades indexadas, recientemente unidades previsionales, y entre otros instrumentos del mercado para hacerse de esos títulos que el gobierno emite, se entregan letras de regulación monetaria, por supuesto, efectivo tanto en forma de pesos como dólares. Y el gobierno, en reiteradas oportunidades hemos hecho esto, le vende al Banco Central las letras de regulación monetaria y el Banco Central las paga en dólares de Estados Unidos. Con lo cual, el gobierno es un deudor en dólares de Estados Unidos, le viene bien recibir dólares, y al Banco Central le ha venido bien bajar su stock de letras de regulación monetaria. Todo esto ha contribuido no solo a incrementar la deuda denominada en moneda nacional, sino también, como es el caso más reciente, a profundizar el desarrollo del mercado de capitales con una nueva unidad de cuenta, que es la unidad previsional. También, en el marco del Comité de Coordinación de Deuda Pública, se han celebrado contratos forward con empresas públicas. Por eso decíamos que es una visión integral de la hoja de balance del sector público, de los riesgos que enfrenta la hoja de balance del sector público. Y en ese tipo de operaciones, las empresas públicas celebran un contrato forward, el Banco Central le vende los dólares a futuro y las empresas públicas pagan con pesos. Dicho sea de paso, esto desde el punto de vista monetario quiere decir que las empresas públicas no van a inyectar esos pesos en el mercado de dinero y por lo tanto las necesidades de esterilización para el Banco Central son menores. Y las empresas públicas, bueno, con esos dólares hacen frente a gastos denominados en esa moneda y, bueno, su ingreso, como todos sabemos, es en peso uruguayo. Actualmente tenemos 3 contratos, uno con UTE y 2 con ANCAP, con estos vencimientos, 2020 en el caso de UTE, diciembre de 2020, y 2 con ANCAP, uno en noviembre de 2019, este año, y el otro en mayo del 2022. La reciente recompra, entonces, que mencionábamos, que fue lanzada el 22 de mayo, consiste en lo que mencionamos aquí, facilitar el cambio de portafolio de los agentes económicos, mitigando la volatilidad excesiva del tipo de cambio. Es decir, nosotros nos hemos dirigido una vez más al mercado, lo hemos hecho en otras ocasiones, vía esta operación y el comunicado adjunto, a decirle a todos los actores, si quieren dólares ya, ¿por qué no hacemos algo un poquito menos tosco, que sea armar todo este ruido en el mercado de cambios, con inversores institucionales de mucho porte y que obligan a la respuesta del Banco Central por montos que nos parece que generan ruido? No es, el punto acá, obviamente, como ya mostramos, no es si las reservas son suficientes, obviamente que son suficientes. Pero ¿por qué hacer las cosas de una manera, permítame, tan primitiva y no hacerlo de otra manera echando mano a otro tipo de instrumentos? Y vuelvo a plantear, aquellos actores financieros que tienen letras de regulación monetaria y quieran pasarse a dólares, nos venden las letras en el marco de esta operación, tomen los dólares, amigos como siempre, bienvenidos otra vez. Lo mismo vale para algo que estamos firmemente decididos a seguir impulsando, que es el desarrollo de mercados de cambio, no solo forward, no solo over the counter, como se le llama en la jerga financiera, o sea, un teléfono, un mail, operaciones pactadas por fuera de los mercados formales, sino nosotros queremos desarrollar un mercado de futuros formales, transparentes, que contribuyan al desarrollo del mercado de capitales. Breves comentarios sobre el sistema financiero, muy buenos indicadores de solvencia y de liquidez. Vemos
El de solvencia claramente muestra una situación patrimonial de los bancos muy buena, y lo dejo por ahí, no quiero seguir usando calificativos. Una situación de liquidez, también ratios de liquidez de acuerdo a los pasivos que tienen los bancos a 30 y 90 días, también muy buena. Vemos la calidad del crédito evaluada, entre otras variables, con el riesgo de tipo de cambio implícito, esas barras color mostaza, que lo que muestran una vez más son las lecciones de Uruguay y de la regulación y de los agentes financieros y de los agentes privados, las lecciones aprendidas del riesgo de los descalces cambiarios. Y claramente Uruguay en ese sentido ha recorrido un camino irreversible y saludable, y acá vemos el resultado. Vemos también la evolución del crédito en pesos, principalmente a las familias, y el crédito al sector privado en dólares, donde claramente ahí también hay una saludable evolución en cuanto a disminuir o mitigar los descalces cambiarios. Otras fortalezas de Uruguay que cabe mencionar, que no lo podemos medir en un indicador financiero del tipo de los que estábamos viendo, macroeconómico. Bueno, sí, perdón, me corrijo. La deuda. Otra fortaleza es la estructura de la deuda pública. Fíjense qué porcentaje está denominado en moneda nacional, muy alto en términos históricos, y el plazo residual al vencimiento. Es muy importante, está por arriba de un 50%, el plazo promedio residual mayor a 5 años, con un peso importante de la deuda denominada en moneda nacional. Entonces, esta conjunción de composición de monedas y plazos obviamente son una fortaleza desde el punto de vista macroeconómico y macroprudencial. Decíamos otros activos de Uruguay, la estabilidad política. Hoy comenzamos esta presentación hablando de la importancia que tiene la inestabilidad política a esta altura instalada desgraciadamente a escala global, pero también a escala regional. Bueno, Uruguay es una democracia ejemplar para muchísimos países, y uno de los frutos de nuestro andamiaje institucional es un activo intangible enorme que cada vez que viene gente del exterior, les pasará a ustedes también, es señalado, y es la importancia de la estabilidad política, del respeto por la regla de juego, de las fortalezas institucionales y de la estabilidad social. Son activos intangibles, son activos que no se pueden cuantificar de una, pero cuando uno ve la evolución de la prima por riesgo de la deuda soberana, sí podemos apreciar que la conjunción de factores macroeconómicos y financieros e institucionales, los que mencionamos en la última transparencia, hacen que Uruguay tenga una prima por riesgo país muy baja, dado el contexto global y regional en el que estamos inmersos. Y miren la gráfica de la línea mostaza, que es la prima por riesgo país de nuestros vecinos. Inclusive la azul, que está mostrando el riesgo país de nuestros vecinos al norte. Entonces, estos son aspectos que en medio de toda esta turbulencia es bueno tener presentes y recordar, simplemente para que podamos evaluar más adecuadamente dónde estamos parados. Y se refleja también, entonces decíamos, esas fortalezas de Uruguay, macroeconómicas, financieras, institucionales, en la calificación de riesgo crediticio. Y acá vemos una serie de países. Si nos concentramos en Standard & Poor's, que es la primera, vemos cómo está ubicado Uruguay en el contexto, en la comparación con otros países. Triple B somos nosotros. Y bueno, no vamos a hablar país por país, pero queda claro en esa columna de SIP, de Standard & Poor's, cuál es la calificación crediticia de Uruguay. Y esto no cae del cielo, esto es el fruto
de fortalezas que ya señalábamos en varios sentidos. Y cuando hablamos de las fortalezas institucionales, de la estabilidad política, del respeto por las reglas de juego, de la estabilidad social, eso es un logro no de un gobierno, o no de un gobierno solamente, es un logro nuestro como país, como sociedad, del cual realmente nos tenemos que sentir muy contentos y orgullosos. Y finalmente, mirando hacia adelante y hablando de factores que determinan la competitividad, la productividad, factores que hacen a largo plazo, por eso le ponemos mirando hacia adelante, ¿cuál es nuestra contribución a el tema de la educación? El tema de la educación a nivel particularmente de primaria, de enseñanza primaria y secundaria. Nosotros tenemos un programa que se llama BCU Educa, que consiste en la realización de ferias interactivas de economía y finanzas en todos los departamentos del país. Hemos alcanzado todos los departamentos, ya hemos hecho 40 y hemos alcanzado a más de 70.000 estudiantes de primaria, secundaria y UTU y a sus docentes. La idea en estas ferias es, obviamente de acuerdo al escalón etario que tenga relevante para primaria, secundaria, UTU, enseñar conceptos de economía y finanzas, pero desde lo lúdico. Por eso son ferias a través de distintos tipos de juegos con distintas aplicaciones informáticas y con la participación de diferentes tipos de facilitadores. Pero además de la feria y lo que es más perdurable, acá un elemento a destacar es que se ha incluido en la currícula de primaria y secundaria conceptos de educación financiera y económica y se ha capacitado a docentes de todos los niveles a través de una guía docente que una vez más voy a agradecer públicamente a la corporación ACAF, a la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo, como les gusta que le digamos ahora, hay que agregar Banco de Desarrollo y tienen razón en que eso sea así, porque es lo que son, un banco de desarrollo. Agradecerles la colaboración en la confección de esta guía docente que, según nos ha comentado personal de la CAF, están tratando de impulsar a nivel de otros países de América Latina. Casi 1.000 docentes han participado de los cursos y se han repartido casi 3.000 guías docentes. Quería mencionar esto porque nosotros, además de los avatares diarios y del ciclo económico y de lo que pasa con la guerra comercial y de la región y de la volatilidad, etcétera, etcétera, todo lo que formó parte de esta presentación, queremos tener una mirada más de largo plazo. Este programa dirigido a niños y adolescentes, que mañana van a ser los adultos que van a tomar las decisiones, y es, con toda modestia, nuestro aporte a un tema que para Uruguay es crítico, que es el tema de la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos a empezar con la ronda de preguntas, que les recuerdo que está el teléfono 092-000-200 y a través de WhatsApp pueden enviarlas. Ya tenemos 3 o 4 para empezar, varias vinculadas al tipo de cambio, que ya decía que era un punto de interés, pero le cedo la palabra a Federico. Bueno, como decía Juan Miguel, primero que nada, muchas gracias por la invitación a ADM, gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Alberto, por la presentación. Y empezamos hablando de expectativas y sobre todo de los problemas que confiere el tipo de cambio para el sector productivo. Por ahí nos preguntan, más allá de los últimos meses, el lunes la Confederación de Cámaras Empresariales dijo que el tipo de cambio es un problema para el sector productivo y que hay un atraso cambiario de 20 o 25%. ¿Qué piensa el Banco Central al respecto? Bueno, a ver, todas las mediciones y cálculos son respetables. No coincidimos en absoluto con eso que comentabas tú. Yo no leí nada formalmente, pero me guío por tus palabras. De un atraso cambiario del 20%, ya había implosionado Uruguay hace rato, si eso fuera así. No coincidimos con esa visión, lo manifestamos en nuestra presentación. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista del tipo de cambio nominal y real, reafirmamos lo ya dicho, sería un poquito presumido de mi parte y soberbio
ponerme a hablar de la problemática de cada sector productivo en Uruguay, entre otras cosas porque creo que para hablar de cada sector productivo hay que conocerlo en profundidad, para hablar con propiedad en un foro de estos. Quizás tomando un café podríamos charlar un poco más informalmente, pero no acá. O sea, para hablar de cada sector productivo en Uruguay hay que conocerlo en profundidad, no es mi caso. Sí es mi caso que soy economista, sí es mi caso que yo he estudiado la problemática o el tema de los tipos de cambio desde distintos ángulos, y sí es el caso que el Banco Central, a través de sus técnicos, a través de sus servicios, tiene una estimación de la evolución del tipo de cambio real que no es nada coincidente con ese número que tú mencionabas. En la misma línea, y vinculado a esto del atraso cambiario, más allá de esta diferencia, lo que dice otro de los comensales es que de alguna manera el atraso cambiario fue reconocido por el Banco Central en enero de este año, y pregunta respecto a la política monetaria al respecto. Dice que el informe de política monetaria del primer trimestre de este año dice que la brecha entre el tipo de cambio real observado y el nivel determinado por sus fundamentos macroeconómicos comenzó a corregirse. Es decir, hay cierta brecha y hay un lapso de tiempo, que es lo otro que pregunta el comensal, para lograr corregir esa brecha. Sí, muy buena la pregunta. Además nos gusta que lean el informe de política monetaria. Nos sentimos más motivados para redactarlo cada vez mejor. A ver, las cosas no ocurren por casualidad. Nosotros, dije durante mi presentación, convalidamos una suba del tipo de cambio en lo que va del año porque nos parecía adecuado, ¿sí? El problema es que en el cálculo de tipo de cambio real tiene un peso importante Argentina. Entonces, le respondo a quien formuló la pregunta y comento con ustedes. Si Argentina tiene un peso relevante y acabamos de decir que es un país en crisis y que no queremos que la moneda nuestra siga la evolución de la moneda de un país que está en crisis, lo que pueda pesar Argentina en el tipo de cambio real hay que irlo corrigiendo gradualmente, ¿verdad? Entonces, claramente la crisis argentina, con sus distintos episodios, porque no nos olvidemos que esto comenzó hace un año y se ha recrudecido últimamente otra vez. Desgraciadamente, insisto, ya lo dije y lo repito, no es algo que miremos desde un podio, desde el Olimpo, como tecnócratas. Hay un problema macroeconómico, nos preocupa de todo punto de vista, ya lo mencioné, pero el problema está ahí. En el sentido de la velocidad de la depreciación del peso argentino, tanto que finalmente lograron el apoyo, la luz verde del Fondo Monetario para intervenir vendiendo dólares por debajo de la zona de no intervención, del techo de la banda de flotación. Entonces, la convalidación de la evolución del tipo de cambio en estos meses lo que muestra es la visión del Banco Central, y me apuro a decir compartida en el seno del Comité de Coordinación Macroeconómica, de la necesidad de que el tipo de cambio evolucionara gradualmente siguiendo la economía global y ese conglomerado de tipo de cambio real global donde está incluida Argentina, que es un país, como ya mencionamos, que ha tenido una depreciación rapidísima de su tipo de cambio. Entonces, tengamos todos la seguridad, y si vienen más preguntas sobre el tema tipo de cambio lo reiteraremos, que el Banco Central del Uruguay va a permitir que el dólar evolucione de acuerdo a sus tendencias globales. Hace poco, y Federico, tú sos un analista económico muy perspicaz, hace poco se comentaba el dólar va a bajar porque la Reserva Federal no va a subir las tasas, ¿sí? Y ahora el dólar sube por aversión al riesgo, como mostrábamos acá, en el mundo y en la región, y en particular del otro lado del río, por los problemas que ya comentábamos. Bueno, esas tendencias contrapuestas, conflictivas, durante periodos hay presiones a la baja, después a la suba del dólar a nivel global y regional, nosotros las vamos a acompañar. O sea, yo reitero, el Banco Central Uruguay tiene, un tipo de cambio flotante que es una bendición. Pero también decimos, flotante no quiere decir que lo dejamos sumergir cuando hay presiones a la apreciación indebida o que le dejemos dispararse como un cohete cuando hay presiones excesivas al alza. Pero estemos todos tranquilos respecto a
la evolución del tipo de cambio nominal real, va a seguir la evolución que dicten los fundamentos. Otra pregunta es cómo pesa la situación fiscal actual, en particular un déficit de 4,5% a la hora de hacer política monetaria y hacer política cambiaria. Es otra muy buena pregunta. Hace poco recibí una pregunta similar. Antes, en América Latina, en general y en varios países en particular, no está Uruguay incluido ahí, pero en los libros de texto estudiábamos, si hay déficit fiscal hay inflación y por lo tanto depreciación. Felizmente en América Latina ha aprendido la lección, Uruguay hace bastante tiempo no monetiza los déficits fiscales. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva del surgimiento de presiones inflacionarias o eventuales expectativas de depreciación en función de la monetización del déficit, la inflación, etc., eso acá en Uruguay no es un problema. Si nosotros vemos la evolución, yo me mostré la gráfica de la tasa de inflación, vemos que ha estado particularmente afectada por eventos que ha tenido que ver hace un poco más de un año con una sequía brutal que también no solo afectó precios de frutas y verduras, el cultivo de soja, etcétera, y más recientemente por el tipo de cambio. Pero eso no es un problema fiscal. Uno es un shock climático y el otro es una apreciación del tipo de cambio que en eso sí creo que estaremos todos de acuerdo de lo que estamos acá, fue adecuada. Por eso mencionábamos que no hay almuerzos gratis y que cuando uno toma decisiones, en este caso con validar una suba del tipo de cambio, eso tiene un correlato en la inflación, totalmente manejable. Simplemente reitero, a la hora en que todos los que estamos aquí tomemos decisiones que puedan afectar la inflación, es bueno tenerlo presente, porque no es solamente un tema del Banco Central. Bien, vamos a pasar a temas, si se quiere, más prácticos. Hay alguien que por acá recuerda al iPeso y pregunta en qué está el asunto de los billetes digitales, si se va a habilitar el uso en el corto plazo o mediano plazo más allá del plan piloto que se realizó el año pasado. Bueno, no, los otros son temas prácticos también, muy prácticos y cotidianos, Sí, los que hablamos antes. Si no, vayan por las mesas de cambio de todos los bancos y pregunten si no es un problema práctico. El iPeso, el proyecto del billete digital del Banco Central, este año lo estamos, con respecto a eso, en este año estamos trabajando en un equipo multidisciplinario para darle más precisión al alcance que queremos darle al proyecto. Es decir, hasta dónde queremos llegar con una moneda digital emitida por el Banco Central. Uruguay ha recorrido un camino muy saludable en materia de inclusión financiera y de uso de medios de pago electrónicos. Hay emisores de dinero electrónico que han sido autorizados por el Banco Central en un enfoque, permítanme una breve digresión, en un enfoque que entendemos nosotros ha sido adecuado de conjugar el desarrollo de nuevas tecnologías en el sistema de pago con un enfoque de riesgos que nos permita tomar decisiones acertadas. Cierro el guión. Entonces, desde el punto de vista del iPeso, nosotros ya entramos a un ecosistema con esto. Y no queremos ser con eso, por eso estamos precisando muy bien el alcance en este año, que es de un proyecto de investigación, un elefante en un bazar. Porque si nosotros autorizamos a los emisores de dinero electrónico y tenemos este enfoque de lo sano que tiene la aplicación de diferentes tecnologías en el sistema de pago, bueno, tenemos que ser cuidadosos con la evolución que tenga. El iPeso vino para quedarse, va a llevarse a cabo ese proyecto en los próximos años, pero este año lo estamos dedicando a investigar el preciso alcance de eso. Que agrego algo yo a esto, ¿hasta dónde las nuevas tecnologías pueden generar una disrupción en cómo hasta ahora la gente maneja sus propias finanzas? ¿Y qué tan importante es en ese sentido los programas de educación que está haciendo el Banco Central? Las nuevas tecnologías sí son disruptivas, pero lo disruptivo bien manejado genera progreso, puede generar cosas positivas. Generalmente la palabra disruptiva muchos la asociamos como algo negativo. Es algo que vino a cambiar el mapa. Y si es bien manejado por todos los involucrados, por los privados, por los investigadores, por las instituciones financieras y por los reguladores, creemos que es un
buen desarrollo. De hecho, bueno, el Banco Central ha regulado en materia de emisores de dinero electrónico con un enfoque, como ya señalé, que entendemos ha promovido el desarrollo de tecnologías aplicadas a sistemas de pagos. El propio IPESO que tú mencionabas y la pregunta mencionaba, y en el caso de otros actores del ecosistema estamos completamente abiertos a estudiar, analizar, regular en ese mix adecuado que entendemos que hay que tener entre promover el desarrollo de estas nuevas tecnologías y, por otro lado, tener un adecuado manejo de riesgo. Con respecto al programa de educación económica y financiera, buen punto, todavía no llegamos a incluir un juego con los liceales y escolares, va a tener que ser con los liceales por un tema de edad, de jugar a medios de pago electrónicos. Sí, medios de pago en cuanto a emisores de dinero electrónico y el uso de la billetera, pero eso está en la agenda. Lo bueno que tiene este programa es que está dirigido también a un público de niños y adolescentes que tiene una velocidad de aprendizaje fantástica que nosotros en nuestra edad envidiamos sanamente. Una pregunta que tiene que ver con el tema de la competitividad. Usted mencionó que no solo es importante ver qué pasa con el tipo de cambio nominal, sino también con la inflación. Y en ese sentido, la inflación en Uruguay ha sido sistemáticamente más alta que en países de referencia a nivel de la región, sacando Argentina, sacando Venezuela, o países que tienen una calificación de riesgo similar al Uruguay. ¿A qué se debe el hecho de que en Uruguay alcanzar los objetivos de inflación sea, digamos, más una rareza, una excepción que una norma, aun cuando esos objetivos están por encima de los de otras economías? ¿Por qué Uruguay tiene una inflación alta en términos históricos o viendo la historia reciente y por qué ha sido tan difícil de encauzarla? Es otra muy buena pregunta, una más de tantas que han hecho. Yo quiero recordar que Uruguay no hace mucho tuvo la inflación adentro del rango meta y después sobrevivieron determinados shocks que ya comentábamos, entre otros de oferta que la sacaron afuera del rango meta. Ahí hay una serie de factores muy complejos. Uno de los artículos más interesantes que me tocó leer desde el punto de vista académico era uno que decía, escrito por un profesor muy conocido a nivel internacional, todas las explicaciones simplistas de la inflación están mal. Y tenía razón, y ha quedado grabado desde estudios de grado. Hay una serie de factores, yo mencionaba shock de oferta, recientemente el tipo de cambio, pero también hay aspectos que tienen que ver con cómo se manejan determinados conflictos o trade-offs, como nos gusta decir en la profesión, conflictos entre diferentes objetivos, ¿verdad? Donde yo mencionaba, lo dije al inicio de mi presentación, uno puede aplicar una política monetaria extremadamente contractiva con las consecuencias que eso trae sobre otras variables, que todos sabemos cuáles son y no las voy a repetir. Y el mandato del Banco Central es un mandato que tiene que ver con la estabilidad de precios, pero también con la contribución del Banco Central al crecimiento económico. Por lo tanto, la política monetaria tiene que manejarse de manera balanceada y adecuada entre esos distintos objetivos. Y después hay otros aspectos que creo que son ineludibles al analizar este tema. En las recientes rondas salariales se ha avanzado hacia la nominalización, con una mirada hacia adelante en las pautas salariales y no con un mecanismo indexatorio de inflación pasada. Desde la perspectiva de la política monetaria, eso nos parece un desarrollo saludable. El hecho de que diferentes sectores económicos, dependiendo de su situación específica, tengan determinados espacios de incremento salarial nominal, es una manera también, es un paso hacia adelante en el sentido de saber diferenciar entre distintos sectores y el espacio que hay para esos incrementos. O sea que desde el punto de una mirada de mediano y largo plazo, definitivamente se está recorriendo el camino adecuado. En el corto plazo hay... vuelvo un poco más atrás en tu pregunta. Ese desarrollo es muy reciente, este criterio de las rondas salariales. Lo que Uruguay ha tenido
en periodos anteriores ha sido algo que nosotros llamamos inercia inflacionaria, que es la tendencia de las tasas de inflación estables pero elevadas, fuera del rango meta concretamente, a permanecer ahí por diferentes tipos de mecanismos de ajuste de precios. Precios de todo, no solo el markup de las empresas, sino precios en todos los mercados relevantes, incluido el mercado de trabajo. Entonces, esos mecanismos inerciales juegan su partido y es parte del arreglo institucional, de los arreglos institucionales de Uruguay, que para nosotros son un dato, los respetamos y con eso trabajamos, o sea, con ese elemento. Nos parece que, dado el ciclo económico, dado los avances que se han notado en los temas que yo mencioné, en el esquema de negociación colectiva y en la evolución del tipo de cambio y los precios de los commodities, podemos ser optimistas con respecto a una desaceleración de la tasa de inflación. Ahora, para nosotros, ¿es un compromiso que la inflación entre en el rango meta? Sí, vamos a trabajar para eso, pero con equilibrio y sin dejar de tener en cuenta la fase del ciclo económico. De hecho, si uno mira qué factores afectan la toma de decisión, dicho esto de compromiso con la inflación del rango meta, qué factores afectan la toma de decisiones económicas de los agentes, no pasan precisamente por decir si la inflación está a un punto arriba del rango meta, pasa por otras coordenadas y son otras las variables críticas. Esto, quiero remarcar inmediatamente, no es ser autocomplacientes, nos gustaría y vamos a trabajar para que esté adentro del rango meta. Ahora, las decisiones de inversión, las decisiones de consumo, de ahorro, de empleo, no pasan por si la inflación está un poco por fuera del rango meta. Bien, voy a resumir un par de preguntas para terminar, ya estamos sobre el límite del tiempo, pero hay varios que preguntan por el futuro, en particular por el próximo gobierno, por este año en el que estamos. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la economía para este año y el que viene? ¿Y cuáles son los principales desafíos que deberá asumir el próximo gobierno en materia financiera? Bueno, me están hablando al Banco Central y no, sí, y no al Poder Ejecutivo. No, a ver, nosotros obviamente tenemos nuestras proyecciones de materia de crecimiento económico que son de uso interno, de manera que obviamente no puedo y lamentablemente compartirlas, pero son proyecciones que están en línea con lo que presenté aquí, de manera que uno puede figurarse más o menos, no con el numerito exacto, pero dada la descripción que hemos hecho, nos parece que Uruguay va a crecer y va a seguir pudiendo mostrar la resiliencia que ha mostrado con respecto a lo que pasa en la región y a buenas partes de la economía internacional. Yo no voy a responder del gobierno o de los próximos gobiernos, como dije, no soy miembro del Poder Ejecutivo, pero sí voy a reiterar desde la óptica del Banco Central que tiene que necesariamente analizar los aspectos institucionales del país y su impacto en la situación actual y futura. Yo mencioné en la presentación y lo voy a reiterar. Uruguay tiene fortalezas políticas e institucionales muy altas. Y acá, cuando nos visitan las calificadoras de riesgo crediticio, consultores internacionales, organismos multilaterales, el hilo conductor es siempre el mismo. Hay temas que en Uruguay son políticas de Estado, donde hay consensos. Por eso hablábamos de la estabilidad política y las fortalezas institucionales. Yo creo que el diagnóstico de cómo se ve Uruguay, aún teniendo en cuenta que es un año electoral, lo dan lo que yo mostré acá. La prima por riesgo país, que es una observable todos los días, que nos sitúa en una prima por riesgo país, o sea, prima por riesgo país
disculpen si aburro a alguien que ya maneja esto, pero es el famoso riesgo país, o sea, cuánto un bono de Uruguay en dólares paga por sobre un bono del mismo plazo del Tesoro de Estados Unidos que se considera de cero riesgo. Bueno, esa prima por riesgo país es muy baja, y eso está incorporando en el análisis de los inversores todos los escenarios posibles que pueda tener el acto electoral. Eso está diciendo cosas que yo no puedo decir, pero que los mercados sí dicen, y más que dicen, hacen. Y lo mismo vale para el juicio de las calificadoras de riesgo crediticio. Quiere decir que desde la perspectiva del Banco Central, que sí incorporamos el análisis de lo que pasa en política en este país y en los vecinos y en el mundo, pero es un consumo de uso interno para nuestros análisis, estamos absolutamente tranquilos con respecto al presente y al futuro de Uruguay. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a las autoridades presentes. Federico.